Muy buen día, estudiosos. Estamos aquí reunidos para nuestro del tema de modelamiento de bases de datos. Vamos a iniciar hoy con el tema de modelamiento de bases de datos. Necesito que por favor estén muy prestos, muy atentos a participar, ¿no? La idea es, la idea es que me estén retroalimentando de si ven, si no ven, si tienen dudas, vayan preguntando. Este proceso del modelamiento es algo pues, que vamos a usar absolutamente todo el resto de vida. Mientras estemos desarrollando software, vamos a estar modelando bases de datos. Existe MongoDB, existen las bases de datos no relacionales que están ahorita imponiéndose mucho, sí, pero no para sistemas de información o sistemas de información transaccionales. Eso es solo para Big Data, ¿sí? Entonces solamente cuando jalemos grandes cantidades de información vamos a utilizar no relacionales. De resto, todos nuestros aplicativos requieren de bases de datos relacionales. Entonces ustedes tienen que aprender a realizar bien este proceso, ¿de acuerdo? Bueno, una serie de conceptos eh, y estuvimos mirando lo que es la conceptualización de las bases de datos, qué es un sistema de información, cuáles son sus componentes, ¿sí? Todo sistema de información pues tiene embebido un sistema de gestión de base de datos, ¿cierto? Ese sistema de gestión puede ser un software o puede ser, como decíamos, un cuaderno, una bitácora de la que utilizan los celadores, pero en alguna parte tiene que reposar la información, tiene que almacenarse la información, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hoy aquí les estoy compartiendo pantalla. Tenemos un enunciado, realizar el modelamiento de una base de datos para el siguiente enunciado. Entonces tiene un título, Agrupación Universal de Superhéroes. Este es un enunciado, generalmente cuando nosotros iniciamos modelamientos de bases de datos, hacemos un trabajo similar al trabajo de algoritmia, ¿no? Cuando veíamos algoritmia, fue en primeros semestres, nos dan unos enunciados y basados en esos enunciados, pues tenemos que resolver el problema. Aquí el problema es, pues, idear una base de datos para poder almacenar la información y los requerimientos que indica ahí. Esos enunciados, pues cuando estamos aquí en la academia, pues nos los entregan, pero cuando nosotros trabajamos ya a nivel profesional en una empresa y se hace un convenio o una empresa cliente solicita el desarrollo de un sistema de información, una base de datos, pues nos toca ir a realizar un proceso que se llama levantamiento de información. Creo que ya les había comentado algo la clase pasada. En ese proceso de levantamiento de información, pues se definen encuestas, entrevistas, preguntas. Eso se le aplica a los empleados a diferentes niveles, a nivel operativo, a nivel de gerencias medias, a nivel de alta gerencia y directivas. La idea cuál es? Identificar las áreas en las que está dividida la empresa o departamentos y los procesos que realiza cada uno de los departamentos y entender cuál es el paso a paso de cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que va a tener que hacer el software. ¿Sí? Y en su momento, pues necesita una base de datos que reciba toda esa información y permita registrarla, modificarla, consultarla y eliminarla en un lejano caso. Generalmente la eliminación nunca se hace en sistemas transaccionales. No se hace, sí se hace eliminación, pero no física, es decir, no se elimina la información, sino que se le cambia un estado. Entonces, en un empleado, cuando yo lo registro, yo le puedo poner un estado y al estado le pongo laborando o activo, ¿cierto? En el momento de que el empleado sale de la empresa, se retira o se desvincula, sea como sea, entonces se le puede cambiar el estado a desvinculado. ¿Qué implica? Pues que ya su nombre de usuario, su contraseña, si se va a liquidar una nómina, él no lo toman en cuenta porque pues tiene otro estado diferente activo, ¿sí? Ese es el ejemplo de una eliminación lógica, ¿de acuerdo? Simplemente se marca de alguna forma con un atributo de estado y cuando se corren las consultas, pues las consultas van y hacen inferencia en ese estado, revisan ese estado y si no está activo no lo toman en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces es como si estuviera eliminado, pero pues su información sigue ahí. Bueno, entonces, basados en ese proceso de levantamiento de información, se realizan otras actividades como la observación directa, la grabación de videos, grabación de audios. ¿Para qué? Para detectar o para identificar los procesos que se realizan, les decía hace un momento.
y el paso a paso de realización de cada uno de esos procesos, ¿de acuerdo? Después de que se termina ese proceso, pues casi que quedamos con un documento como en estos términos, que sería algo así como lo que tenemos acá. Sería como un enunciado, ¿cierto? Pero para cada uno de los procesos. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Bueno, entonces tenemos aquí, como ustedes pueden ver aquí en el fondo que tengo de pantalla, entonces tenemos el Data Modeling. Entonces, ¿en qué consiste esto? Ese modelamiento de datos, pues es un proceso que viene articulado con unos procesos previos, ¿de acuerdo? El modelamiento de datos casi que es una actividad de la fase de diseño. La fase de diseño generalmente es la fase 2 o está dentro de la segunda fase de casi todas las metodologías de desarrollo de software. La primera es la fase de análisis. En la fase de análisis, pues se realiza el levantamiento de información del que hablábamos y se identifican requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son aquellos que tienen que ver con el qué debe hacer el software y cómo debe tomar las entradas y convertirlas en las salidas. Los requerimientos funcionales pues se corresponden con las necesidades en términos de información que tiene que resolver el software, ¿de acuerdo? Los no funcionales corresponden a parámetros particulares por diferentes tipos. Entonces, resulta que, pongamos un ejemplo de un requerimiento no funcional de ¿qué lo llamaríamos ahí? De interfaz, ¿cierto? Resulta que ¿cómo lo llamaríamos ahí? Sí, que el cliente que nos pide el desarrollo es de almacenes éxito. Entonces, adivinen de qué color debe ser la interfaz. Pues amarilla, ¿cierto? Pero no cualquier amarillo, el amarillo del éxito, ¿cierto? Si es el BBVA, pues tiene que ser azul. Si es el Banco de Bogotá, también tiene que ser azul, pero no el azul del BBVA, sino el azul del Banco de Bogotá, ¿de acuerdo? Ellos pues entregan allá el color expresado en formato RGB y pues de todo lo que se haga tiene que ser exactamente con ese color, ¿de acuerdo? Entonces son requerimientos de ese tipo. Hay requerimientos no funcionales de interfaz, de rendimiento, de máquina, legales, tenemos también de seguridad, ¿sí? Hay un abanico, son más o menos 12 tipos de requerimientos no funcionales y pues se deben construir, se deben definir para cada desarrollo, teniendo en cuenta pues todo lo que se evidenció en el levantamiento de información. Es un proceso dispendioso, pero pues debe irse retroalimentando con el cliente, con el cliente, ¿de acuerdo? Así como hablábamos pues, de las metodologías por prototipado, que se van entregando prototipos y nos van retroalimentando los clientes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a lo que vinimos, al modelamiento de este enunciado, ¿no? De este planteamiento de problema. Bueno, para realizar este modelamiento, entonces, ¿qué necesitamos nosotros acá? Lo primero es identificar las posibles entidades. Bueno, ese es el primer paso, ¿no? En el proceso de modelamiento de bases de datos. Nos entregan un enunciado o identificamos un enunciado en nuestro levantamiento de información. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos identificar los posibles objetos que intervienen en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a dividir la pantalla para tener aquí Excel y aquí tengo una hoja de Excel blanco, listo. Y ya les pongo a que se vea todo completo. Aquí que apenas se vea listo. Listo, ya están viendo la pantalla completa. Al lado izquierdo está Word y al lado derecho está Excel. ¿Sí lo pueden ver ahí? Alejandro dice que sí, muchas gracias Alejandro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar a Excel como tablero, más o menos, ¿no? Porque pues esto pues generalmente se hace en el tablero, pero pues en estos términos nos toca así.
¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a identificar los posibles objetos. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es leer el planteamiento del problema. El segundo paso, entenderlo. Para entenderlo, pues de pronto necesitamos leerlo unas 20, 30, 40 veces, podría ser, ¿no? Entonces tenemos aquí Agrupación Universal de Superhéroes. La Agrupación Universal de Superhéroes desea llevar un control llevar un control de sus componentes y las actividades que llevan a cabo. Los requisitos que quieren recoger son los siguientes. Cada superhéroe tiene un nombre. Entonces, aquí tendríamos un objeto que está interviniendo, ¿cierto? Que sería superhéroe. Es un objeto que interviene en los procesos, ¿listo? Más adelante miramos pues cuáles son los procesos. Aquí, aquí lo puedo. Lo vamos a resaltar con amarillo, ¿listo? Superhéroe. Entonces aquí tenemos un objeto. En este caso yo qué haría, pues lo tomo acá y me lo llevo aquí a Excel. Listo, ya tengo el superhéroe. Bueno, tiene un nombre. Vean que aquí primero voy a identificar los posibles objetos o los objetos que intervienen en el proceso. Entonces, superhéroe tiene un nombre que se supone único, un año en el que se da a conocer y en ocasiones el nombre de un planeta de origen. Bueno, esta es información, ¿cierto? Pero planeta, ¿será un objeto? ¿Qué creen ustedes? ¿Planeta será un objeto? Alejandro nos dice que es un atributo. David nos dice que sí es un objeto. Juan nos dice que es un atributo del superhéroe. Bueno, bueno, vamos a tomarlo como si fuera un atributo. Listo, inicialmente. En este en este primer barrido. Esto no se hace una sola vez, sino que se hace varias veces. Y después podemos ir identificando los que son y los que no son, en ese caso, entidades, ¿de acuerdo? Aquí estamos identificando esos objetos que intervienen y esos objetos se van a convertir en entidades. Las entidades se corresponden pues con una tabla del modelo de base de datos, ¿de acuerdo? Pero más adelante. Bueno, entonces tenemos el superhéroe. Asumamos que planeta, pues que de pronto es un atributo, pero ahí queda como, bueno, pero ahorita miramos eso. Bueno, pero ¿qué es un atributo, cierto? Por ahí sus compañeros están diciendo atributos, pero no hemos definido qué es un atributo. Ya hemos dicho entidad. Entidad es un objeto que interviene en el proceso. También lo podemos, se le llama coloquialmente tabla. No, es que es la tabla superhéroe, pues porque va a almacenar la información del superhéroe o el objeto superhéroe como tal. Si es el análisis orientado a objetos, pues que vimos allá en programación orientada a objetos. De acuerdo, es muy similar el análisis. Los atributos corresponden, así como en programación orientada a objetos, a la información del objeto que se relaciona en la clase. Entonces aquí el superhéroe también tiene información para almacenar, que es la que vamos a guardar en la base de datos justamente. Y en cada tipo de información, el nombre, el año en que se da a conocer, el nombre del planeta serían atributos. ¿De acuerdo? Esos atributos también, bueno, en programación orientada a objetos se conocen también como variables miembro de la clase, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? La Tierra no, bueno, si el planeta es la Tierra, no se desea almacenar nada. Bueno, dejémoslo así. Existen otros distintos superpoderes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿será que un superpoder es una entidad? ¿Qué Sí, es creen un ustedes? objeto. Es un objeto, ¿cierto? Entonces vamos a marcarlo aquí en amarillo, que así me salió lo que abajo. Con un código, entonces este código sería una información del poder, ¿cierto? Una descripción que va a indicar pues el poder, ¿cierto? Cada superhéroe posee algunos de estos superpoderes, evidentemente al menos uno. Sin embargo, puede haber superhéroes que estén descritos, pero que todavía no posea nadie en la agrupación.
Interesa almacenar además el nivel de un superhéroe respecto a los poderes. Aquí está como mal redactado, ¿no? Aquí hace referencia, pues aquí hay algunos. A ver, lo miramos bien acá. Bueno, hasta aquí vamos bien, hasta que tiene por lo menos un poder. Claro que hay unos superhéroes que no tienen ningún poder, ¿no? ¿Qué poder tiene Batman? Poder del dinero. Sí, es rico, ¿no? Es rico, sí, literal. Yo soy rico, dicen por allá en la de la Liga de la Justicia. Sí, sí, él es rico, ¿no? Bueno, ese es un superpoder. Entonces, en esos términos, ¿no? Bueno, sin embargo, puede haber superpoderes que estén descritos, pero que todavía no posean a nadie. Ah, ya comprendí, había leído mal. Entonces puede haber un superpoder que no esté relacionado con ningún superhéroe, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces hablaríamos de superpoder, ¿cierto? Entonces esta es otra entidad. Entonces la ponemos aquí al lado. Bueno, dejemos aquí un espacio. ¿Listo? Bueno, nadie de la agrupación. La agrupación, pues, es la agrupación de superhéroes, de superhéroes. Me interesa almacenar además el nivel, me imagino que de poder, ¿no? Aquí así como lógico, ¿no? Bueno, si ven, este sigue con el de acá. El nivel de poder de un superhéroe respecto a los poderes que posee, ¿sí? Por ejemplo, Superman y el Chapulín Colorado tienen el poder, superpoder fuerza. Sin embargo, Superman tiene un nivel 10, mientras que el Chapulín, pues yo diría que tiene 0.2, ¿cierto? De fuerza. ¿Sí están de acuerdo? ¿O tiene más fuerza el Chapulín? Bueno, entonces dejémoslo como está 1.5. Suponiendo que uno es la fuerza de un humano, ¿no? Superman en el caso tendría muchísima más, ¿no? Bueno, aquí nos habla pues de que Superman tiene un nivel de 10 en términos de fuerza y el Chapulín que tiene también super fuerza pues tiene un nivel más bajo. Bueno, en ese caso, ¿habría alguna entidad acá para guardar ese nivel de fuerza? ¿O sería un atributo? ¿Cómo lo creen, cómo lo piensan ustedes? Como un atributo, ¿no? Como un atributo, sí podría ser un atributo. Vale. Si lo dejamos como atributo, entonces no lo pasamos al otro lado, ¿listo? Bueno, entonces dejémoslo así separadito. ¿Listo? Hasta aquí. Algunos superhéroes pueden tener uno o más acompañantes. Estas son las agrupaciones. Entonces, por ejemplo, Batman y Robin, los Cuatro Fantásticos, aunque no todos, ya que hay muchos que trabajan solos, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cómo lo llamaríamos? Uno o más acompañantes. ¿Cómo llamaríamos esos grupos? Acompañantes, pues no queda bien, ¿no? Lo llamamos asociación. ¿Será una entidad? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ese acompañante es como, pues yo lo llamaría más como un subgrupo o un grupo, ¿cierto? Porque está la asociación completa, ¿cierto? A ver qué nos dicen por aquí. El dúo. Bueno, pero es que el dúo suena muy a dos, ¿cierto? Entonces, compañero nos dicen también. Alejandro nos dice que compañero. Juan dice, a veces tengo que caer Iron Man. Pero el compañero no es otro superhéroe. Sí, señor, el compañero es otro superhéroe. Los dos están en relación de igual a igual. Si ponemos dúo o algo así, entonces estaríamos poniendo pues como que este es superior al otro. Entonces, pues de pronto puede que exista, ¿no? Entonces llamémoslo subgrupo, podría ser. O lo llamamos grupo, llamémoslo grupo. Si algo, pues después se le cambia el nombre. ¿Listo? Entonces pongámosle aquí grupo. ¿De acuerdo?
Llamémoslo grupo por lo pronto. Si después encontramos otra palabra más adecuada, pues la utilizamos. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿dónde íbamos? Bueno, en que algunos trabajan solos. La otra condición que nos dice, la agrupación está interesada en llevar a cabo, la agrupación es pues la agrupación general de, como la asociación de superhéroes, ¿no? Está interesada en llevar un control de las misiones. ¿Misión será un objeto? ¿Será una entidad? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen muchachos? ¿Sí será misión? Nos dice Alejandro que sí, ¿de acuerdo? Entonces, sí es una entidad. ¿Listo? Entonces, pasémosla allí. ¿Listo? Hay algo interesante, pero ahorita lo miramos, porque lo que estamos poniendo en este momento son los nombres de las entidades. ¿Listos? Ahorita hay una característica en los nombres de las entidades. Siempre deben ir en singular, ¿de acuerdo? Siempre deben ir en singular. Bueno, entonces, bueno, ¿y qué se necesita saber de las misiones? Que ha llevado a cabo cada miembro. Para ello, se lleva a cabo una clasificación de las distintas misiones con un código y una descripción. Existen únicamente dos tipos de misiones. Bueno, hay dos tipos de misiones. Entonces tenemos misiones MR, misiones rutinarias, MSU, misiones para salvar el universo. Estos son los dos tipos de misiones. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Será que necesitamos una entidad tipo de misión? ¿O lo podemos dejar como un atributo? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo dejamos como atributo o lo podemos dejar como una entidad, como un objeto? Alejandro nos dice que como un objeto. Sí, este debería ir como un objeto, ¿listo? Entonces vamos a escribirlo acá también como tipo misión. Bueno, ¿qué más tenemos? Si interesa almacenar qué misiones de cada tipo ha llevado a cabo cada superhéroe, recogiendo además la restricción de que un superhéroe no puede llevar a cabo una misión MSU de salvar el universo si no ha llevado a cabo al menos una MR, una misión rutinaria. ¿Listo? Entonces ahí hay una regla, ¿no? Esa es una regla de negocio. Hay que tenerla en cuenta a la hora de la programación, ¿no? Ya a la hora de la interfaz, si se hiciera el sistema completo y se desarrolla la interfaz, entonces yo no le podría asignar una misión MSU a un héroe que no ha hecho por lo menos una misión rutinaria, ¿de acuerdo? Entonces el sistema debería validar esa parte. Si no tiene misión rutinaria, no me permite agregarle la otra. Bueno, y hasta aquí viene el planteamiento del problema. Bueno, ahora vamos a mirar estas posibles entidades que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasarla ya a Word. Vamos a pasarla aquí a Word. Vamos a decirle que no la pase a mayúsculas. ¿Listo? Y la vamos a devolver acá. Bueno. Superhéroe, bueno, yo les decía que había una condición en los nombres de las entidades. La condición en los nombres de las entidades es que siempre deben ir en singular. ¿Listo? Entonces, superhéroe, no superhéroes. El nombre de la tabla, el nombre de la entidad, el nombre del objeto debe ir siempre en singular. ¿Por qué? Porque va a almacenar muchos de ese.
Entonces sería la entidad superhéroe o la tabla superhéroe. Tenemos superpoderes, ¿cierto? Entonces, superpoder. ¿Qué más tenemos acá? Grupo, pues estaría bien. Misiones sería misión. Y tipo de misión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces las tenemos acá. Vamos a ponerles negrilla y las vamos a centrar. ¿Listo? Porque son las cabeceras. Para indicar pues que esas son los nombres de las entidades. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar los atributos para cada una de las entidades, ¿de acuerdo? Que es la información que se va a almacenar. Y vean que ahí estamos como construyendo las clases, ¿no? Igual que lo que hacíamos en programación orientada a objetos. Es exactamente igual. Aquí nos falta una separación, entonces insertemos una. Eso. Listo. Entonces vamos a mirar los atributos que nos piden para superhéroe, ¿cierto? Entonces cada superhéroe tiene un nombre. Escribámoslo aquí. El nombre del superhéroe, ¿cierto? El nombre debe ser único, ¿cierto? Esa es una característica, ¿cierto? Es de que el nombre debe ser único. Entonces, en ese caso, pues yo tengo que marcarlo acá. Entonces voy a ponerles aquí entre paréntesis que debe ser único, ¿cierto? Único, esa U es para hacer referencia a que debe ser único ese nombre de momento, para que no se me olvide, porque es una regla de negocio. Bueno, algo importante, cada vez que ya después de que identifico las posibles entidades, ¿por qué posibles? Porque en la medida que agreguemos los atributos y empecemos a aplicar lo que corresponde con primera forma normal y segunda forma normal, pues esto va a tener modificaciones. Algunas que pensábamos que eran entidades, nos vamos a dar cuenta de que no son entidades y son atributos de otra entidad, otra tabla, y vamos a darnos cuenta de que faltan entidades, de que van a salir más entidades. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, es un proceso repetitivo y van a salir más entidades y algunas que ya teníamos no van a ser y se va a ir dando un proceso de depuración. ¿De acuerdo? Bueno, pero antes de poner los atributos, hay un atributo que se debe agregar que es el primero. Se conoce como el identificador único. ¿Qué es el identificador único? Es el registro o la información que diferencia un registro de otro. Supongamos que acá tuviéramos una tabla persona, ¿cierto? ¿Qué información diferencia una persona de otra? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué información diferencia una persona de otra? Aquí en Colombia. Juan Sebastián nos dice que el número de documento, muy bien, el número de cédula para ser exactos, pues acá en Colombia, ¿cierto? Entonces debemos identificar por cada posible entidad ¿cuál puede ser ese identificador único? Entonces, en el superhéroe, pues el superhéroe ahí no tenemos ni idea, ¿no? Porque esos son como de varias nacionalidades. Entonces, podríamos decir, voy a insertar aquí uno, podríamos ponerle un código, ¿cierto? Entonces, pongámosle un código de héroe, ¿cierto? Un código de héroe. ¿Listo? Y esto me quedó centrado. Me tomo los atributos del de arriba. Listo. Tendríamos un código de héroe. ¿Listos? Le ponemos acá que es fijo, todos me quedan con el mismo formato. Ahora sí. Listo. Para el superpoder, ¿cuál sería el identificador único? Necesito que estén activos, muchachos, por favor, participen. ¿Qué se les ocurre para el superpoder como identificador único? Aquí en la parte donde están los superpoderes dice que con un código, ¿cierto? Existen distintos superpoderes con un código y una descripción. Entonces, aquí nos dice
David, que el tipo de poder. Sí, pero un tipo correspondería a varios poderes, no es único, ¿cierto? Entonces, tendríamos que asignarle un código también, pues según como dice acá, ¿no? Entonces sería el código de poder, ¿cierto? El grupo. Al grupo, ¿qué identificador le pondríamos? Ese es casi que tenemos que asignarlo, ¿no? Entonces, pongámosle un número de grupo. Número de grupo podría ser. Número de grupo. La misión. Entonces, las misiones pues deben tener, me imagino que un número, ¿cierto? Sí, podría ser un número de misión. Un autonumérico podría ser. Número de misión. ¿Listos? Nos dice David que o una letra sí podría ser también un código con números o con letras, ¿no? Pues ya necesitaríamos más detalles sobre el levantamiento de información. Cuando no lo tenemos, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente pues asumimos lo más cercano a lo que haya sido el planteamiento del enunciado, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos toca asumir pues cuando no hay mucho detalle y pues tomamos decisión porque pues no nos podemos quedar ahí. Si fuera un proceso real del modelamiento de una base de datos, pues llamamos al jefe. ¿Quién sería el jefe ahí? Superman, ¿no? Llamamos a Superman, Superman, hágame un favor, ¿cómo son los códigos de las misiones? Y él nos dirá, no, es un alfanumérico, o tiene las dos primeras letras, es el tipo de tal cosa y los números, o no, solo es un número, bueno, ahí nos dirían, ¿no? Allá el cliente nos tendrá que dar el detalle y pues definir, ¿de acuerdo? Así como dice David, dependiendo del tipo de misión. Bueno, y el tipo de misión, entonces, pues pongámosle también ¿qué sería ahí? Un código, ¿cierto? Código de tipo. Entonces sería código, tipo de misión. Bueno, generalmente estos atributos, estos identificadores únicos, se marcan, se representan con una PK. ¿Qué indica PK? Es primary key. Primary key, muy bien. Entonces, ¿y qué es una primary key? Primary key, pues como su nombre dice, la traducción es llave primaria. Esto indica que es el campo identificador único que se escoge, ¿de acuerdo? ¿Por qué que se escoge? Porque de pronto una entidad, un objeto puede tener más de una llave, más de un identificador único, ¿sí? Entonces debemos escoger cuál de los dos va a ser la llave primaria. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces les pongo un ejemplo. Aquí me imagino que ustedes no han prestado servicio, ¿cierto? O algunos sí habrán prestado servicio, no sé. En el pasado, en los tiempos de mi abuelo, cuando prestaban servicio acá en Colombia, la libreta militar salía con un número diferente al número de cédula. Cuando a mí me tocó, pues yo presté servicio y mi libreta militar salió con el número de cédula. El ejército ya había tomado como identificador único el identificador único que le da la registraduría a cada uno de los... permítanme que esto se va fuera el equipo. Ya, listos. Entonces, tomó el identificador único. ¿Por qué? Porque para el ejército, entonces, su identificador único durante muchos años fue el número de la libreta militar, de acuerdo a ese número de registro militar, y ellos lo asumían como llave primaria. Pero después se dio la cuestión de que había un código militar y había un código que daba la registraduría, que era el número de cédula. Entonces llegó el momento en que, bueno, ¿cuál escogen? Y entonces ellos dijeron, no, vamos a eliminar este número arbitrario que teníamos y vamos a unificar con la cédula de ciudadanía. ¿De acuerdo? Pero para esos años que hubo antes, pues para el Ministerio, las Fuerzas Armadas, la llave primaria, ¿cuál era? Pues el número de libreta militar.
¿de acuerdo? Pero si desarrollamos un aplicativo para la registraduría, ellos nos van a decir que no, que el identificador único, el que debe ser llave primaria, debe ser el número de cédula. En Estados Unidos hay algo similar, allá hay un número de identificación, pero cuando obtienen el permiso de, ¿cómo es que se llama? El de conducción, ahí les aparece otro número y los dos son completamente viables, ¿de acuerdo? Incluso también hay un número de seguridad social, algo así como un número eh, que emiten las entidades de servicios médicos, ¿sí? Entonces allá habrían tres identificadores únicos, pero dependiendo si para el desarrollo, para qué empresa es, pues se define cuál es el identificador único que se va a manejar o que se define como llave primaria. Los demás quedan como llaves secundarias o llaves opcionales. Esas llaves secundarias o opcionales y la llave primaria pues tienen una característica que no se pueden repetir, es decir, si así fuéramos, ¿qué les digo yo? El ejemplo de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen el código de libreta militar que es único allá. Esa es la llave primaria, pero si hay un campo, una llave secundaria que sea el número de cédula, pues ese número de cédula tampoco puede tener números repetidos porque no hay dos personas con el mismo número de cédula. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo pequeño en la entidad superhéroe. Tenemos el código del héroe, que lo dejamos como llave primaria, un código que le asignen, ¿cierto? Pero resulta que el nombre del superhéroe también es único, ¿sí? Entonces el nombre del superhéroe podría a su vez llegar a ser también la llave primaria, el identificador único, ¿de acuerdo? Pero pues un nombre pues pues no es como tan aconsejable, ¿no? Por eso pues pusimos un código, ¿de acuerdo? En esos casos, ese nombre correspondería a un SK, Secondary Key, una llave opcional, ¿de acuerdo? Bueno, listos. Bueno, entonces ya tenemos esto acá. Vamos a seguir entonces con los atributos del superhéroe. Entonces, tiene un nombre, ¿cierto? Ya tenemos el nombre que se supone único, se supone, ¿no? Un año en el que se da a conocer, entonces eso sería año. Pues no es un date, ¿no? Resulta que acá para bases de datos, el SQL, el lenguaje de bases de datos, también tiene unos tipos de datos. Entonces tenemos numéricos, tenemos string que corresponden a los varchar y tenemos los tipos de datos date, ¿de acuerdo? Pero aquí nos piden es el solo año, nos indican que el solo año. Entonces en ese caso lo indicaríamos como, ¿cómo lo pondríamos ahí? Sería como el año en que se da a conocer. Pues sería año, ¿cierto? Aquí pues se recomienda no utilizar tildes ni ñes, ¿listo? Entonces lo dejamos así, año, sí, año, ¿listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Y en ocasiones el nombre del planeta de origen, ¿listo? Entonces aquí le pondríamos planeta, ¿cierto? El planeta de origen, de dónde viene. Bueno. Ahora vamos a mirar los superpoderes. Entonces, los superpoderes con un código y una descripción, ¿cierto? Entonces, nos llevamos la descripción acá. Miramos la descripción. Cada superhéroe posee algunos de estos superpoderes, ¿cierto? Evidentemente al menos uno, sin embargo puede haber superpoderes que estén descritos pero que todavía no los posea nadie en la agrupación. Interesa almacenar además el nivel de superpoder, entonces pongámosle aquí nivel, ¿cierto? De poder de ese superpoder respecto a los poderes que posee. Por ejemplo, Superman, el Chapulín, listo. Algunos superhéroes pueden tener a uno o más acompañantes. Entonces aquí vamos a los grupos, ¿cierto? Batman, Robin, los Cuatro Fantásticos, aunque no todos, ya que hay algunos que trabajan solos. ¿Listo? Entonces los que trabajan solos irán en un grupo que será pues con un solo integrante. ¿Tenemos algo acá? Pues podríamos ponerle, pues queda muy solo con el código, ¿cierto? Entonces pongámosle una descripción al grupo, por decir cualquier cosa.
¿Listo? Sí, porque no le veo más atributos al grupo. ¿Le ven alguno más? ¿Un nombre de pronto? La cantidad serie podría ser, la podríamos manejar dinámica, ¿no? Podríamos hacer un contador de la cantidad de que se asignen, ¿cierto? Pero ya sería en interfaz, porque de pronto puede que entren cuatro y después se separa uno. Pues yo ya estoy pensando en las bandas musicales, ¿no? Que eso se viven ¿cómo es? Agrupando y desagrupando, ¿no? Pues, si existiera, pues sería algo así similar, ¿no? Pongámosle entonces aquí, pongámosle un nombre, ¿no? Claro que Batman y Robin pues no tienen nombre de agrupación, ¿no? Como tal, pero pues, bueno, supongamos que le pudiese poner un nombre. Ese nombre, pues si definitivamente no hay información para almacenar, pues lo podemos eliminar después. Aquí yo me podría basar para determinar estos atributos, adivinen en qué, porque vean que es que acá la formulación del problema se queda corta, vean que ese nombre tocó inventárnoslo ahí como por lógica, ¿cierto? Cuando estamos en este predicamento, entonces resulta que en el proceso de levantamiento de información nosotros debemos pedir formatos, copia de los formatos, de todos los formatos que manejan. ¿De acuerdo? Si es una factura, si es una compra, entonces fotos o fotocopias de todos estos formatos que ellos utilizan. En ese caso, pues habría uno del grupo de los grupos que ahí miramos qué información manejan, ¿de acuerdo? Eso nos da bastante claridad a la hora de tener que decidir, porque algunas veces pues no tenemos información y quedan faltando datos. Pero pues después cuando se revisan los formatos, pues los agregamos, ya se identifican, ¿listo? Bueno, la agrupación, bueno, los que trabajan solo. La agrupación está interesada en llevar el control de las misiones que ha llevado a cabo cada miembro. Para ello, lleva a cabo una clasificación de las distintas misiones con un código y una descripción. La clasificación, entonces tenemos aquí, entonces sería la misión, tendría un código, ¿cierto? Entonces pongámosle no número de misión, sino code. Aquí ya nos dijeron que es el código. Entonces ya no el número de la misión, sino el código y ¿qué se me hizo? Un código y una descripción. Entonces pasémosle allá la descripción. ¿Listo? Listo. Existen únicamente dos tipos de misiones rutinarias y misiones para salvar el universo. En este caso, pues como tenemos acá, ya tenemos en el tipo de misión el código, ¿cierto? De un tipo de misión, entonces le pondríamos un nombre para almacenar el nombre del tipo de emisión, siempre, entonces pongámosle nombre tipo, ¿cierto? Para que quede más claro. Nombre tipo de emisión y y yo creo que una descripción, ¿no? Sí, y pongámosle una descripción también. Y aquí me trajo esa descripción con tilde. Bueno, ahí habría que quitarle la tilde a la descripción, por lo que la pegué del otro lado, ¿cierto? Entonces quitémosle acá. Generalmente aquí no utilizamos acentuaciones, ni ñ, ni nada de esto, ¿listo? Porque por la configuración de los servidores de base de datos, ellos pues según el sitio de alojamiento tienen configurado el idioma, ¿no? Entonces ahí tendríamos que llevarlo así como en las páginas web a un UTF-8 para que nos entiendan los caracteres, o si no nos los va a traducir como caracteres raros y nuestras consultas van a tener problemas. Por eso pues se aconseja en los nombres de las entidades y los nombres de los atributos no utilizar tildes ni ñ ni nada de esa vaina. ¿Listo? Bueno, la descripción. ¿Listos? ¿Qué más tendríamos por aquí? Código y una descripción. Existen los dos tipos. Acá están. Interesa almacenar qué misiones de cada tipo ha llevado a cabo cada superhéroe. Esta es regla de negocio. Recogiendo además la restricción de que un superhéroe no puede llevar a cabo una misión si no ha realizado esto otro. Listo. Eso por ahí pues no tenemos problema. Corremos esto de acá. Listo.
¿Listo? Estas son reglas de negocio, ya son para la aplicación. ¿Listo? Entonces, aquí en este punto tendríamos ya resueltas nuestras posibles entidades. Entonces vamos a ponerles aquí. Aquí no importa que nos hayan hecho falta atributos, porque pues todavía tenemos que aplicar primera y segunda forma normal. Y ahí pues vamos a identificar más cosas que nos harán falta. Y las vamos a seguir agregando. ¿Listo? Entonces tenemos aquí ya nuestras 2, 4, 5 iniciales posibles entidades. ¿Listo? Bueno, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Ya después de identificadas las posibles entidades, tenemos que aplicar lo que es, iniciamos el proceso de normalización de la base de datos. El proceso de normalización consiste en la aplicación de unas reglas a las posibles entidades, a las posibles entidades y a los atributos de las posibles entidades. Y en esos términos, pues se va perfeccionando las entidades hasta el momento, pues, de que cumplan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar la primera forma normal. Entonces, la primera forma normal, ¿qué nos dice? Nos dice, tiene dos reglas, pues a veces tiene más. Primera y segunda forma normal tienden a confundirse mucho en su definición. Depende del autor, porque algunas reglas se las pasan a la segunda, otras a la primera, pero pues en teoría hay que aplicar todas. No tiene ningún problema si yo se las pongo todas a la segunda y a la primera una sola o viceversa. Igual tengo que aplicarlas todas a los atributos. Entonces, la primera forma normal que me dice, la primera condición me dice que toda entidad o posible entidad debe tener por lo menos un identificador único. Entonces, como nosotros las planteamos de entrada pensando en los identificadores únicos, pues ya cumplimos esa, ¿no? Vean que el superhéroe tiene un código del superhéroe, ¿cierto? Aquí en este caso. El superpoder tiene un código de superpoder. El grupo tiene un número de grupo. La misión tiene un código de la misión. El tipo de misión tiene un código de tipo de misión. Entonces ya estas 5 posibles entidades, todas tienen por lo menos un identificador único. ¿Listo? Bueno, esa es la primera regla. La segunda regla, vean que aquí en la primera hay dos esta tiene 2 identificadores únicos, pero definimos que el código del héroe es la llave primaria, ¿de acuerdo? Y este número de héroe lo dejamos entonces definido como llave secundaria, ¿cierto? Entonces lo podemos dejar como SK, secondary key, o OK, que sería optional key, ¿de acuerdo? Opcional. Eso indica pues solamente que es opcional. ¿Listos? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? La segunda regla de la primera forma normal nos dice que todos los atributos de una entidad deben depender directamente del identificador único. Entonces vamos a ver si eso se cumple. Entonces el identificador único es el código del héroe. El nombre de ese héroe depende del código del héroe. ¿Qué creen ustedes? ¿El nombre del héroe depende del código? Pues en este caso sí, porque pues para un código debe haber un nombre y no puede haber repetición porque los dos son únicos, tanto el código como el nombre, ¿de acuerdo? Entonces diríamos que el nombre del héroe sí depende del código del héroe. Este es, pongámosle algo más a este, es año conocer, pongámoslo acá, para que quede como más. El año en que se da a conocer, ¿listos? Entonces, el año en que se da a conocer. Ese año en que se da a conocer depende del código del héroe. Para este caso, pues diríamos que cada héroe tiene un año en el que se da a conocer, ¿de acuerdo? Entonces sería uno solo y pues debería depender. El código del planeta, el nombre del planeta. ¿El planeta depende del código del héroe? ¿Qué piensan de ese atributo?
No. No depende, ¿cierto? El planeta debe depender más como de un código de un planeta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues que este atributo no depende de la llave primaria. Ahí que iría el nombre del planeta, pero el nombre del planeta no depende del código del héroe, sino depende de un código de un planeta. Entonces, ¿eso qué indica? Que esta posible entidad, que este atributo no es un atributo, sino es una entidad. Entonces nos toca crear otra tabla que tenga el nombre de ese atributo, ¿cierto? Que sea planeta. Ese planeta que tendrá, y le tengo que aplicar las reglas que ya hemos venido mirando. Entonces debe tener un identificador único. Entonces yo diría muy fácilmente que un código debe tener un código de planeta y debe tener un nombre, ¿cierto? Esos serían mis atributos para mi entidad planeta. ¿Se les ocurre algo más? Entonces este sería aquí con negrilla y centrado, ¿cierto? No me lo centro. Acá. ¿Listos? Entonces tenemos planeta. Aquí nos dice David, clasificación de hostilidad podría poner en el planeta. Clasificar, sí podría ser, ¿cierto? Pero pues ahí nos saldríamos un poco de, pues estos son los héroes, ¿no? Porque pensando en los malos, pues ahí sí diríamos todos los de este planeta son malos o no. Bueno, sí, podría ser una clasificación de hostilidad, pero pues por lo pronto vamos con los héroes, ¿no? Se supone que ellos no son hostiles, ¿no? Son los buenos, ¿no? Pero sí, si se ampliara, si se ampliaran los procesos a realizar también el registro de los supervillanos, así como tenemos los superhéroes, pues habría que pensar pues también en todo esto, ¿de acuerdo? Porque compartiríamos tablas, no vamos a crear una tabla planeta de los buenos, planeta de los malos, no. Es una sola entidad, planeta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí ¿qué pasó? Pues que este atributo se fue de acá, ¿cierto? Ah, por parte de planetas que son clasificados como peligrosos. Ujú. Clasificación de hostilidad. Y sí, podría ser, pero pues la cuestión es que no está dentro del enunciado del problema, ¿sí? Entonces, primero debemos cumplir todos los requerimientos que diga el planteamiento y después, y generalmente, ustedes se acuerdan en programación orientada a objetos, el principio de abstracción. El principio de abstracción nos dice que solamente debemos enfocarnos en lo necesario, en lo que se maneja. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada problema tiene unos niveles de complejidad muy altos, ¿sí? Y tiene unos componentes bastante grandes. Pero pues si nos ponemos a modelar o a diseñar todo el problema completo, vamos a tardar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de abstracción dice, no, concéntrese en lo importante, en lo que el software va a tocar. En este caso, pues lo que va a tocar este modelamiento de bases de datos está en el, ¿cómo es que se llama? En el planteamiento del problema, ¿de acuerdo? Entonces, pues debemos enfocarnos allá. Ya si el planteamiento nos dijera algo de los planetas hostiles o no, si tienen oxígeno, si no tienen, etcétera, entonces pues ahí sí lo pondríamos, ¿no? Como esas características, ¿sí? Pero pues por lo pronto dejémoslo así, porque pues no está dentro del planteamiento, ¿listo? Bueno, ahora vamos a revisar. Ah, bueno, entonces acabo de crear una tabla nueva, ¿cierto? Una entidad nueva. Y cuando la creo, ¿qué pasa? Pues que tengo que mirar que me cumpla todas las formas normales hasta el momento donde voy. Entonces, en ese caso, yo vengo aquí al código del planeta, ¿cierto? Y le voy a poner el primary key porque no le había puesto el primary key. Esa es la llave primaria. ¿Listo? Entonces, primera forma normal, ¿tiene un identificador único? Sí, es el código del planeta. Segunda, ¿todos los atributos dependen del identificador único? Pues sí, el nombre depende del código, ¿no? Ahí no hay problema. Ahí está bien. Quedó bien construido. Ahora vamos a la segunda tabla, que es superpoder.
Entonces, descripción. La descripción depende del superpoder. Ay, nos faltó algo aquí en superpoder, el nombre del superpoder, ¿cierto? Nos hizo falta ese. Pues pasemos un nombre del superpoder acá, sí, porque no lo pusimos. Fuerza, superfuerza, no. Ahí es una descripción, ¿no? Pero la descripción sería lo que puede hacer con ese poder, ¿de acuerdo? Y el nivel, pues el nivel que tenga, pues en en algunos términos de medición, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿el nombre depende del código del poder? Sí. ¿La descripción depende del código del poder? Sí, pues será única contra el código del poder. ¿Y el nivel depende del código del poder? ¿Qué creen ustedes? Ahí en ese nivel hay algo raro. ¿Se acuerdan el ejemplo que nos dan acá de que Superman tiene nivel 1000 en fuerza y el Chapulín 1.5? ¿Cierto? Esa parte está como rara. Como que si aquí en superpoder yo le pongo en nivel 10, sería 10 para todos, pero no, porque Superman tiene 1000 y el Chapulín tiene 1.5, ¿cierto? Entonces resulta que ese nivel, esta información, como que está rara, como que no me cuadra. Entonces voy a ponerle aquí un colorcito raro, un color raro, pongámosle este. ¿Qué indica esto? Esto me está indicando que este atributo no me depende de la llave primaria, ¿cierto? Y si no depende de la llave primaria, eso indica que ese atributo muy seguramente no va ahí. ¿De quién dependería ese nivel de poder? ¿Del superhéroe? Sí, de superhéroe. Del superhéroe, ¿cierto? Pero si paso nivel a superhéroe, ¿qué pasa? Pues que Superman es súper fuerte, ¿cierto? Hay otro poder que es el del hombre elástico, ¿cierto? Que se puede estirar, pero Superman se puede estirar. ¿No, cierto? Y si yo le pongo en nivel a Superman, le pongo 1000, pues aplicaría ese nivel para todos los poderes. No, ¿cierto? Aquí nos dice Alejandro, si puede depender del código dependiendo cómo se maneje, por ejemplo, si el código son letras A, B y C, cada una implica el nivel de poder. Sí, pero entonces a lo que vamos es que un superhéroe tiene varios superpoderes. Y si en la tabla superhéroe le pongo un nivel de poder de 10, pues daría a entender que todos los superpoderes tienen ese mismo nivel 10, ¿cierto? Pero resulta que Superman no se estira, en ese superpoder tendría 0, ¿cierto? Él no se estira, pero sí es resistente, a él no le entran las balas, ¿cierto? Pero al hombre elástico sí le entran las balas, pues yo no me acuerdo, me imagino que sí, ¿cierto? Entonces, ese nivel, pues no lo puedo llevar a la tabla superhéroe, porque ese atributo no dependería del código, sino dependería del superpoder, pero no lo puedo dejar en superpoder porque pues tienen varios. Entonces ahí tengo un problema, la vamos a dejar marcado por lo pronto, ¿cierto? Dejémoslo marcadito que de pronto otra regla más adelante nos dice qué hacer con él. Entonces, bueno, pasemos al grupo. ¿El nombre corresponde o depende del número del grupo? Sí, habría un nombre para cada número de grupo, ¿cierto? O para cada grupo. ¿La descripción correspondería al número del grupo? Sí, debe ser inherente pues al grupo, ¿cierto? Supongamos bueno, cada grupo de héroes, cada subagrupación, pues tendrá una descripción, ¿no? Que diga dónde operan o algo que los una, ¿no? Como Batman y Robin. Viene luego la misión. ¿La descripción depende del código de la misión? ¿Una misión tendrá un nombre o solo la descripción? Ah, creo que esto lo tomamos de allá donde nos dijeron la misión, ¿no? O deberíamos ponerle un nombre, ¿qué creen? Yo creo que le haría falta como un nombre, ¿cierto? Digámosle un nombre y descripción ahí, pues no tenemos mucha información, pero pues dejémoslo así, al menos como para que no sea tampoco.
¿Listo? ¿El nombre dependería del código de la misión? Sí. ¿La descripción dependería del código de la misión? Sí. El nombre es pues el nombre que se le dé a la misión y la descripción pues como las características de qué consiste la misión, algo así. Bueno, el tipo de misión, entonces, el nombre del tipo de la misión corresponde con el código, sí, y la descripción corresponde con el código, sí, también, estaría en estos mismos términos. Bueno, entonces ya vimos que todas nuestras posibles tablas nos cumplieron con hasta la segunda regla de la primera forma normal, excepto el atributo nivel, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a mirar lo que nos dice la segunda forma normal. La segunda forma normal, la primera regla de la segunda forma normal nos dice que todos los atributos deben ser atómicos. Ups, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de atributos atómicos? ¿Qué significa atómico, muchachos? Es como el nivel más granulado que hay, no sé, Eh, más diminuto. Si algo por ahí tiene que verse, está cerca de la descripción. Cuando decimos que un atributo debe ser atómico, significa que debe corresponder a uno, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que la información a almacenar en cada uno de los atributos debe ser una sola. Entonces, en código de héroe, pues un héroe debe tener un solo código, ¿no? Pues si tiene tres códigos, pues ahí tenemos un problema, ¿no? No puede tener tres códigos, debe tener uno solo. Debe tener un solo nombre, debe tener un solo año en el que se dio a conocer. Entonces, debe existir solamente una información atómica para almacenar en cada uno de los atributos. ¿De acuerdo? Entonces, superhéroe, pues ya lo revisamos, ¿cierto? Está bien. El planeta, pues un planeta solo tiene un código. ¿Un planeta tiene solo un nombre? Pues hasta donde sabemos, sí, ¿no? El superpoder. Entonces, ¿un código, un superpoder tiene un solo código? Sí. ¿Tiene un nombre? Sí. ¿O es superfuerza? ¿O es elasticidad? ¿O es invisible? ¿O es, bueno, lo que sea? Descripción, sí, tendrá una descripción. Nivel. ¿Un superpoder tiene un solo nivel? ¿Qué creen, muchachos? No. Resulta que aquí en el mismo ejemplo nos dice que el Chapulín tiene nivel 1.5 y que Superman tendría nivel 1000, ¿cierto? En superfuerza. Entonces, vean que aquí este, este atributo no está cumpliendo tampoco, no depende de la llave primaria. Y no está cumpliendo tampoco la primera regla de la segunda forma normal, que de que debe ser atómico. ¿Por qué no la está cumpliendo? Bueno, no lo estoy mirando para un solo registro, porque para un solo registro, pues Superman tendrá un nivel, el Chapulín tendrá un nivel, el hombre elástico tendrá un nivel para cada superpoder. Pero resulta que ese nivel como que definitivamente no cumple nada ahí en esa posición donde está. Yo creo que ese atributo no va ahí, ¿sí? Ese atributo, el hecho de que no me cumpla tampoco esta regla me está indicando de que no va ahí. Pero para cada superhéroe, cada superpoder sí tiene un solo valor a almacenar, pero en ese punto no me cumple. Bueno, ¿qué dice la segunda forma normal cuando no cumple la atomicidad de un atributo? Nos dice que ese atributo que no cumple, que tiene más de un valor para almacenar, se debe sacar y crear una tabla con ese nombre de atributo y relacionarla a la tabla donde estaba. ¿De acuerdo? Entonces esa es la solución, pero mmm, para nivel pues no me cuadra mucho crearle otra tabla porque pues en teoría un superhéroe para superfuerza tendría un solo nivel. Ah, sí, sí, tendría un solo nivel, a no ser que lo fuera incrementando y fuera variando. Bueno, pues cada vez que lo incrementa pues iría actualizando en el mismo, ¿no? En el caso si habláramos de Goku, ¿no?
que empieza con un nivel de pelea pequeñito y en la medida va creciendo, ¿no? Pero pues se va actualizando y pues queda siempre el último, ¿no? En ese caso. Pero entonces no serían varios valores para almacenar en un mismo campo, ¿cierto? Como que no la cumple, no es que no cumpla del todo la atomicidad, pero en la tabla donde está no se cumple. Ese sigue siendo un problema, dejémoslo ahí por lo pronto, ¿cierto? Como que esa sí nos gusta la serie de Goku, ¿no? Bueno, entonces, sigamos aquí con la siguiente tabla. Entonces, nombre. Entonces, ¿cuántos nombres tiene un grupo? Pues uno. ¿Cuántas descripciones tiene? Una, es atómico, ¿cierto? ¿La misión tiene un nombre? Sí. ¿Tiene una descripción? Sí. ¿El tipo de misión tiene un nombre? Sí. ¿Tiene un tipo de descripción? Sí. Entonces los demás cumplen esa primera regla, ¿de acuerdo? Este nivel más adelante lo vamos a resolver. Después vamos a identificar qué hacer con ese. Bueno, ¿qué otra regla tiene la segunda forma normal? Pues la regla principal es la de la atomicidad. Entonces, supongamos que en la tabla superhéroe nos dijeran que un superhéroe puede tener tres números telefónicos, por decir algo. Entonces tiene el fijo de la casa, que no creo que lo dé, tiene un celular de superhéroe y tiene un celular de personal, ¿cierto? De la identidad secreta. En ese caso, si tuviéramos el número celular como un atributo en superhéroe, entonces la información a almacenar para cada superhéroe no sería atómica, porque necesitaríamos el número de la casa, el celular personal y el celular de superhéroe, el de trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde deberíamos aplicar la regla de la segunda forma normal, crear una tabla que se llame teléfono y relacionarla al superhéroe. ¿De acuerdo? Pero pues más adelante miramos eso porque pues no hay un atributo así que se cumpla acá, por lo pronto, ¿no? Bueno, hasta aquí ya cumplimos primera y segunda forma normal, ¿de acuerdo? Ahora, después de que aplicamos primera y segunda forma normal, tenemos que generar algo que se llama el modelo entidad-relación. Ese es el paso que sigue. Entonces, vean los pasos como van. Identificamos las posibles entidades, primero. Después, identificamos los posibles atributos. Después, aplicamos la primera forma normal. Las reglas de la primera forma normal, ahí hicimos unos cambios, ¿cierto? Luego, aplicamos las reglas de la segunda forma normal. El paso siguiente es generar el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación, pues, es un modelo que difiere un poquito pues de lo que venimos mirando, ya es un modelo gráfico, esto es pues tipo texto, ¿no? Aquí lo hicimos en Excel, pero generalmente eso uno lo hace en papel rápidamente que rinde más. ¿Listo? Hay muchos editores, pues en la misma guía decía por allá que utilizar Power Designer y bueno, una serie de aplicaciones gráficas por ahí. Yo he estado buscando por ahí en estas clases virtuales y he encontrado unos web que me han funcionado bien. Hay uno que se llama Vertabelo que funcionaba perfecto. Muy chévere, pero resulta que después de hacer 2 diagramas me pidió licencia, me pidió que lo comprara. Entonces ya no funcionó tan bien. Por ahí tengo uno que encontré otro que es muy similar y pues no me ha pedido licencia todavía, es web y guarda los diagramas directamente en el disco duro, no quedan allá en la nube, ¿sí? Entonces pues ese me ha gustado bastante y pues hasta el momento no me ha pedido licencia, ¿listo? Pues voy a mostrarles cuál era, ¿listo? Es esta de appdiagrams.net. Entonces, en este se pueden generar diagramas de UML, así como modelos entidad-relación y modelos relacionales. La respuesta a la pregunta ya les digo quién, de su compañero, lo que pasa es que para que Workbench nos genere el diagrama, necesitamos haber creado la base de datos. Y el diagrama que nos genera Workbench es un modelo relacional, que es el último que generamos en la fase de diseño, ¿sí? Entonces, vamos diseñando, en este momento que estamos diseñando de cero hasta llegar al modelo relacional, ¿de acuerdo?
Bueno, aparte de eso, pues este primer curso no se enfoca en la utilización del servidor de base de datos en modelo gráfico, por allá por PHP, ¿cómo es que se llama? MyAdmin, sí, MyAdmin, o por Workbench. Solamente vamos a tocar Workbench cuando queramos extraer el modelo relacional creado, pero vamos a crear todo basados en script y vamos a manejar el motor de base de datos por consola, ¿de acuerdo? Inicialmente, más adelante, pues ustedes ya por su parte mirarán cómo es el manejo gráfico de estos otros entornos, que pues también deben saberlo, pero eso sí es muy fácil, eso es muy intuitivo, ¿no? Casi la mayoría de videos que hay por YouTube y todo eso, pues les muestran cómo utilizar esos asistontos, lo llamo yo, ¿de acuerdo? Porque no los dejan pensar, hacen cosas por ustedes. Entonces, aquí estamos en un modelo de formación de ingenieros, ¿sí? Aquí nosotros somos los encargados del diseño, ¿sí? De tomar las decisiones de diseño y no se lo podemos soltar pues a un software que haga el trabajo por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a diseñar en estos términos manualmente, vamos a generar el script de generación de las bases de datos, el script de generación que es el lenguaje SQL para crear las tablas, crear las relaciones, y una vez creemos eso, pues ahí sí vamos a entrar a hacer un proceso de ingeniería inversa desde Workbench o desde SQL Server. Él tiene allá una herramienta para generar los diagramas. La potencia de esto es que nos genera el diagrama de lo que hay realmente creado en la base de datos, ¿sí? Entonces es muy fácil verificar que lo que hicimos en papel, por llamarlo así, es lo mismo que está en la base de datos físicamente, ¿de acuerdo? Si está claro, no vamos a crear relaciones ni nada de eso por allá jalando líneas, no. Eso es para técnicos, tecnólogos, gente que no sabe de diseño, ¿de acuerdo? Aquí estamos en un nivel que es nivel profesional y vamos a aprender a hacer las cosas bien hechas, ¿listos? ¿Está claro, muchachos? Pero sí nos vamos a valer de la generación del modelo relacional al final, pues para verificar que esté acorde lo que diseñamos contra lo que se implementó. Ahí sí es bastante interesante. Por allá en el 2010, cuando yo revisaba proyectos de grado, entonces llegaban, ponían el modelo relacional, pero el modelo relacional no existían estos programas que exportaban el diagrama real implementado en la base de datos, son bastante útiles. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Ellos nos ponían el modelo, que era un modelo que ellos habían hecho en cualquier diagramador, y nos ponían el script al lado. Entonces yo iba revisando el código, creación de esta tabla, creación de la segunda tabla. Ahora necesito la relación que me están diciendo entre estas dos. Buscaba el código de creación de la tabla y que fuera en el sentido uno a muchos, muchos a uno, en el que correspondiera. La parte de la verificación era exhaustiva, ¿sí? Porque tocaba verificar sobre el código de generación de la base de datos, tocaba verificar que ese modelo pues sí fuera posible, y si se encontraba algún error inmediatamente se devolvía el proyecto, porque eso indicaba que lo que estaba implementado en la base de datos era otra cosa y no el modelo que estaban presentando físico. Ahí hay pues entonces, para evitarnos eso, vamos a hacer el script limpio, vamos a crear la base de datos y después exportamos el modelo relacional. En el diseño de base de datos se utilizan tres modelos. Hay un modelo que es un modelo conceptual, que es muy alto nivel. Cuando uno dice en ingeniería de software a alto nivel, indica que no tiene mucho nivel de detalle. Es un diagrama rápido, ¿sí? Que incluso lo podríamos hacer en este momento para el caso de los superhéroes. Pero bueno, entonces miren el programa, vamos a ver si encontramos con qué hacerlo. El sitio se llama appdiagrams.net y aquí nos permite generar todos estos tipos de diagrama, de diagramas de Venn hay 8, de UML hay 8, de tablas hay 4, de software. Bueno, ya sería entrar a mirar, ¿no? En este caso, pues nosotros utilizaríamos el de Entity Relationship Diagram, ¿de acuerdo? Que es modelo entidad relación. Entonces le decimos crear, ¿cierto? Aquí él nos va a pedir el nombre y vean que me guarda directamente en mi escritorio, no queda el diagrama en la nube, ¿de acuerdo?
porque los otros pues le guardan a uno allá estilo como cuando ustedes hacen las presentaciones que se las deja guardada de precio, que se las deja guardadas en la nube pública, ¿no? Aquí yo hago mi diagrama y me queda en mi equipo, ¿listo? Entonces vamos a llamarlo prueba. Superhéroes, por decir cualquier cosa. Y lo vamos a guardar en el escritorio. ¿Listo? Guardar. Listo. Entonces aquí él me trae un ejemplo, pero este es un modelo relacional, ¿cierto? Vamos a eliminar esto de acá, que es como un ejemplo que él me pone. Vean las relaciones. Entonces vamos a hacer un modelo conceptual inicialmente. El modelo conceptual utiliza elipses y las entidades principales que se identificaron se escriben dentro de las elipses. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Un superhéroe, ¿cierto? Tenemos el superhéroe. ¿Qué más tenemos? El poder, ¿cierto? Entonces llamémoslo poder. ¿Qué más? Y el otro importante sería como las misiones, ¿cierto? La misión. Entonces, el modelo conceptual que les había comentado, que es de muy alto nivel, pues no tiene tanto detalle. Simplemente ahí mostramos, según sea el planteamiento del problema, las entidades principales y mostramos una posible relación, pero la relación se da sin ningún tipo de cardinalidad. Simplemente, ¿qué diríamos acá? Que un superhéroe tiene unos poderes, ¿cierto? Entonces podemos utilizar una línea de estas y lo podemos relacionar. Ven que tiene como unos punticos y lo arrastran y lo sueltan. ¿Listo? Entonces aquí que decimos que un superhéroe tiene poderes y esos poderes los tienen algunos superhéroes, no identificamos cardinalidades a muy alto nivel y que el superhéroe cumple con unas misiones. Entonces otra relación de estas de acá. Entonces lo llevamos acá y lo llevamos allí. ¿Listo? Ese podría ser nuestro modelo conceptual. Este es el modelo conceptual de este problema de base de datos, porque consta de qué? Pues de las misiones que realizan los superhéroes y pues de los poderes que tienen los superhéroes, ¿de acuerdo? Hay otros detalles que son ya como secundarios, cómo atienden ese grupo de superhéroes y de allá, pero pues eso ya no, son más importantes estas tres. En este pues se plantean esas entidades más importantes. Desde luego en este pues si ustedes me plantean otra cosa pues yo no les pondría problema, ¿de acuerdo? No, por lo que es de muy alto nivel, pues no es que sea tan, pero si en un modelo entidad-relación les faltan dos tablas, ahí sí tienen problemas y ahí sí les bajo la nota. En este no tiene tanto lío y es solamente identificar las entidades principales, ¿de acuerdo? Basadas pues en la identificación de entidades que hicimos. Vean que ya identificamos de golpe de entrada 5. Y después nos dimos cuenta de que había una sexta, que era el planeta, pero el planeta pues es de donde viene el superhéroe. Aquí pues no, aquí no interesan las misiones que cumple y los poderes que tenga, ¿cierto? ¿Qué otra entidad no hay acá? Ah, el tipo de poder, pues está el poder, ¿no? Pues ahí como que esa tiene mayor nivel contra el tipo de poder. ¿Y cuál es la otra? Ah, la del grupo, en el que se agrupan los superhéroes. Pero pues esa parte requiere más trabajo, requiere como un desglose más amplio, entonces dejamos al superhéroe cumpliendo las misiones. Esto es lo que se corresponde con un modelo conceptual. El segundo modelo es el modelo entidad-relación. En el modelo entidad-relación, entonces las entidades las representamos con un rectángulo, que sería este. Entonces, aquí adentro yo le pondría el nombre superhéroe. Que sería pues el nombre de la tabla, ¿no? ¿Listo? Relacionamos con un rombo, bueno, entonces pongamos dos, el superhéroe y el poder. Ah, pero puse un cuadro, sí, bueno, ponemos un rombo igualito acá, eso, sí. No, todavía no hagamos esto, solamente representemos el superhéroe. Este sería la entidad. Y los atributos se representan con unos rombos. ¿Listo? Entonces decíamos que tiene un código de superhéroe, ¿cierto? Código de héroe, le habíamos puesto. ¿Listo? Tiene otro atributo que es el, creo que era el nombre, sí.
Tiene otro atributo que era, ¿qué más tenía? Me tocó ir a mirar el Excel que me olvidó. Entonces, en el superhéroe, el código de héroe, el nombre y el año en que se da a conocer. ¿Listo? Entonces aquí pondríamos el año en que se da a conocer. ¿Listo? Entonces, los atributos se relacionan con la entidad a la que corresponde de esta forma, con una línea. Listo, y así quedaría. Esta sería la representación de una entidad en un modelo entidad-relación, ¿de acuerdo? Y este de aquí arriba correspondería o se correspondería con un modelo entidad-relación, un modelo conceptual, perdón. Entonces voy a tomar pantallazos aquí, lo ponemos en el de Word para que les quede más claro. Este sería hasta acá. Va a compartirle la pantalla completa, y así es complicado. Así ya. Ah, no. Pantalla 1 aquí. Listo, aquí estamos y voy a compartir este. Entonces aquí diríamos modelo conceptual, ¿cierto? El modelo conceptual. Por negrilla. Haríamos la imagen, sería este de acá. ¿Listo? Y la entidad para el modelo entidad-relación. Sería esta otra que realizamos acá. Este se puede exportar para que, uy, ¿qué dice por ahí? No se puse algo raro. Se puede exportar para que no salga con las líneas, ¿de acuerdo? Miremos la exportación, sí, creo que eso se puede hacer. Aquí entonces, File, Exportas, y lo podemos sacar en PNG o en JPG o SVG, pongámosle en PNG. De aquí al 100% y export. Donde lo enviamos, se llama prueba SE, digámosle que al dispositivo y aquí me lo descargo. Y aquí lo tenemos, entonces sale ya sin las líneas, pues de aquí se puede cortar más fácil. ¿Listo? Bueno, entonces por lo pronto, por hoy que vamos a dejar hasta